Así sabe bien rica el agua helada. Después andamos con problemas de voz. Pero bueno, Dios nos guarde en salud, porque nosotros batallamos para cuidarnos. Pues bueno, pues disfrutémoslo, hermano, es lo que Dios da, el calor, y pues hay que disfrutarlo. Vamos a seguir meditando en la epístola del apóstol Pedro, la primera carta, hermanos. Entre más la leo, hermanos, más sabrosa, más rica me sabe. Hermanos, la lectura de la palabra de Dios es importante, hermanos, es vital, sí, porque a veces nos descuidamos. Bueno, a mí me pasa que de repente me descuida uno la lectura y deja de experimentar esa fuerza, esa fortaleza que Dios da en nuestro espíritu, esa seguridad para enfrentar los problemas diarios. A veces uno no se da cuenta que está pasando por problemas y se siente uno mal, pero también es porque nos descuidamos de alimentarnos de la palabra de Dios y la fuerza espiritual se va diluyendo. Y precisamente me doy cuenta, hermanos, porque el apóstol Pedro, cuando está hablando aquí en esta primera carta, les decía yo, está arengando a la iglesia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Arengar quiere decir animar, pero no solamente animar, sino también hacer responsable a aquella persona que queremos animar, al hacerla responsable de lo que Dios manda que haga. ¿Sí? Les decía que cuando los jugadores van al vestidor y el técnico les anima a que le echen más ganas, pero no solamente los anima diciéndoles sus cualidades y su fortaleza, sino que también les anima a hacerse responsables y les anima a trabajar. Y salen con ganas de trabajar y recordando sus responsabilidades y sintiéndose con el poder de hacerlo. Espiritualmente yo así veo al apóstol Pedro en esta carta, hermanos. Yo le he titulado esta vez a esta porción, una fe que glorifica a Dios. Una fe que glorifica a Dios. Hermanos, en el versículo 8 que vamos a ver hoy, dice, a quien amáis, o sea, hablando, ¿se acuerdan que hablamos la vez pasada de que la fe debe ser una fe que se vea, una fe que obra, una fe que trabaja, y que para esto debemos fijar metas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? O sea, si nuestro trabajo hecho a lo loco no nos lleva a ninguna parte, tenemos que tener metas. El apóstol Pablo decía, prosigo al blanco, porque tenía una meta. Y hablábamos del tribunal de Cristo, de que va a haber cuando Cristo venga por nosotros, y vamos a estar allá, lo dicen Tesalonicenses 4, que Dios vendrá por la iglesia en el arrebato y después estaremos allá. En 1 Corintios 3 habla del tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, el tribunal donde vamos a ser juzgados, pero no es un juicio para castigo, sino que es un juicio para evaluar nuestras obras y para entregarnos los galardones, que son las coronas? Es como en las Olimpiadas, cuando en las competencias termina una competencia y los atletas que no ganaron no son rechazados, ni son menospreciados, ni nada, ¿verdad? Ellos siguen siendo atletas, pero los que ganaron van a recibir su galardón, una medalla de oro, de plata o de bronce. Así será en el tribunal de Cristo. Sí, acuérdense que hablábamos que era la corona de gloria, la corona de vida, ¿se acuerdan?
son 5 coronas que por ahí mencionamos. Muy bien. Entonces, nuestra fe va a ser sometida a prueba. Aquí y allá en el cielo, cuando ya estemos allá, en el gran tribunal. ¿Sí? Muy bien. Hablando de esto, en Primera de Pedro, dice el apóstol, que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, hablando del futuro, cuando estemos allá. Y luego dice en el versículo 8, hablando de Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, yo pienso, y por todo lo que viene en esta porción, desde el versículo 3, que el apóstol Pablo está en una actitud sorprendido y contento. ¿Por qué sorprendido y contento? Porque había un gran avivamiento en la iglesia primitiva y su carta circuló por todas esas iglesias de Asia Menor y de Asia por Atenas, Galacia, Bitinia, todo aquello, hasta España. Entonces, esa carta fue enviada a todos esos lugares porque había un gran avivamiento. Los hermanos, tanto gentiles como judíos, hablaban con denuedo del evangelio. Entonces, ¿por qué digo que Pablo debe de estar aquí contento y sorprendido a la vez por este gran avivamiento en toda la región, no nomás en un lugar? Era desde acá, desde Antioquía, de Psidia, todo eso hasta España, porque esta carta es universal, o sea, a todas las iglesias existentes que empezaban en aquel tiempo, tanto judíos como gentiles. Pero ¿por qué les digo que debe de estar sorprendido Pedro? No olvidemos que Pedro, hay este detalle, no olvidemos que Pedro es judío, ¿sí? Y fíjense en la expresión que dice aquí en luego la primera frase, a quien amáis sin haberle visto. Aquí tenemos que tomar en cuenta que los apóstoles, acá por estos lugares, bueno, el apóstol Pedro ve cómo los gentiles creen y aún judíos creen sin haber visto. Esta expresión me llama la atención. ¿Por qué? Porque los judíos se relacionaban con Dios. Dios había establecido una forma de relacionarse con ellos, de que se presentaba a ellos o los llamaba a través de señales, milagros, de prodigios. O sea, se hacía ver, se manifestaba a ellos mediante milagros. Acuérdense que desde el Antiguo Testamento Dios utiliza este sistema de comunicarse con ellos a través de prodigios, de milagros muy que resaltan mucho. Les llama la atención a ellos. Para esto hay que entender, eso es importante entenderlo. Entender que, bueno, Dios hace milagros siempre, todos los días. Todos los días hay milagros. Pero milagros específicamente para hablarle a su pueblo, solamente aparecen en la Biblia. Si usted lee la Biblia, hay periodos de tiempo en los que Dios se propone llamar la atención de su pueblo, de atraer a su pueblo, nada más en determinados tiempos. ¿Sí? Les decía, siempre hace milagros, pero la primera vez
que Dios les llamó a través de milagros fue en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 4, en Éxodo capítulo 4, el Señor, después de que Moisés huyó de Faraón y después acá en el desierto se casó con Séfora, entonces Dios le llama en aquella zarza y le da la misión de ir a su pueblo para rescatarlos de la servidumbre en Egipto. Estoy en Génesis, ¿cuándo? En Éxodo 4. En Éxodo 4, después de que se presentó Dios en la zarza ardiendo y que se acercó Moisés, le llamó la atención y le dio esta misión. Entonces, pues Moisés pregunta, Señor, yo voy, pero ¿de parte de quién voy? Sí, él dice, ¿cómo voy a hacerle para que ellos crean que tú me estás enviando? Y ahí es donde Dios le dice en el capítulo 4, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende la mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Y dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Sí? O sea, acuérdense que en este contexto el pueblo de Israel está bajo esclavitud. No está no está adorando, no está todavía el tabernáculo, o sea, apenas está todavía de esclavo en Egipto. ¿Sí? Un tanto desconectado también de Dios, en la adoración y todo. Pero Dios se ha acordado de ellos y ha visto el sufrimiento ahí como esclavos y los va a rescatar. Y para eso escoge a Moisés y lo envía. Y claro, Moisés está diciendo, pero ¿cómo van a saber ellos que tú me mandas? Luego dice el versículo 6, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí en su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra mano. Si aconteciere, fíjense en esto, si te aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primer señal, ojo, creerán a la voz de la postrera. Si ellos no creen cuando el bastón se convierte en víbora, bueno, te creerán cuando metas la mano en el seno y salga con lepra. Entonces, la volverás a meter, te creerán a estas señales, ¿sí? Entonces, muy bien. Esta es la primera vez que Dios hace milagros con el propósito de llamar a su pueblo. De allí en adelante, si ustedes leen su Biblia, hay infinidad de casos que cuando el pueblo de Israel se separa de Dios, se aleja de la comunión con Dios y Dios los vuelve a llamar, lo hace con señales o milagros como señales, ¿sí? O hace eventos portentosos para llamar la atención de su pueblo y que no se olviden de Jehová, su Dios. Ustedes recordarán, ¿cuántos conocen la historia de... Ay, se me fue de repente el nombre. De Gedeón.
No conocen la historia de Gedeón. A los niños, a las hermanas se las enseñan, seguido he visto que se las enseñan. ¿Sí? El libro de Jueces, léanlo, es chiquito el libro de Jueces, tiene pocos capítulos, léanlo, pero ahí encuentran cómo se relaciona Dios con el pueblo de Israel, así resumido en un libro, ¿sí? El libro de Jueces. Ahí en ese libro encuentran la historia de Gedeón. ¿Se acuerdan que Gedeón, cuando el Señor lo llamó para rescatar a Israel porque estaba oprimido, no recuerdo el nombre del otro pueblo, pero que los oprimían tanto que le robaban sus cosechas, los apresaban, los oprimían mucho. Cada vez que querían venían y les robaban su trigo, su ganado, sus casas, vivían en cuevas. ¿Sí? Están tan oprimidos que el Señor llamó a Gedeón y le dijo, yo te voy a levantar como un líder, tú los vas a liberar. Estoy parafraseando, hermanos. Y Gedeón dice, Señor, si tú vas a ir conmigo, y le pide una señal, le dice, voy a poner este vellocino, bueno, vellocino se dice a la piel del borrego, o sea, una piel grande, a la lana, toda la lana. Voy a poner el vellocino afuera en el campo, y si el rocío que cae no lo moja, imagínense, la lana absorbe el agua, ¿verdad? Si usted lo moja hasta pesa porque chupa el agua. Dice, Señor, lo voy a dejar en el campo, si el rocío no lo moja, entonces creo que sí vas conmigo. Y al otro día va Gedeón y el vellocino estaba seco. Y estaba todo húmedo por el rocío, pero el vellocino estaba seco. Y todavía Gedeón le vuelve a decir, bueno, está bien, Señor, pero ahora lo vamos a volver a poner afuera. Y si llega el rocío y no, ¿cómo? Al revés, ya me hizo bolas. Si llega el rocío y no moja el por eso. La primera noche lo pone, el campo se moja y el rocío está seco, el vellocino está seco. La segunda noche lo vuelve a poner, se moja el vellocino y el campo está seco. ¿Se fijaron? ¿Sí lo entendieron? Esas señales las pidió Gedeón. Y así es una constante el resto del Antiguo Testamento hasta que Cristo viene. Siempre están ellos, cada vez que Dios levanta un líder y pide señal, Dios se la da. Y bueno, no es el tema, pero en la Biblia usted nunca va a encontrar un gentil que le pida un milagro a Dios y que Dios se lo haga. Siempre esa fue una forma de relacionarse con los judíos, nada más. Entonces, tomando en cuenta esto, es por eso que les digo, ¿se imaginan la actitud de Pedro? Sorprendido, pero agradablemente sorprendido, porque estos hermanos le aman sin verlo, ¿sí? Aman sin ver. Por eso la expresión del apóstol, cuando les dice, a quien amáis sin haberle visto. Ustedes recuerdan cuando los apóstoles andaban con el Señor,
el Señor Jesucristo siempre les dijo que resucitaría, que sería crucificado y resucitaría. Y cuando resucita le dicen al apóstol, a Tomás, le dicen, Jesús ha resucitado. Y él dijo, si no veo los agujeros en sus manos y la herida en su costado, no creo. ¿Qué pasó más adelante? Cuando Dios le permitió verlo, llega Tomás y le dice, Tomás, mete tu dedo en mi llaga y mete tu mano en el costado. Dice, porque viste, creíste. Y le dijo, no seas incrédulo, sino sé crédulo. ¿Sí? Dios aprecia que creamos sin ver. Acuérdense, los cristianos no andamos por vista. Amén. Entonces, ¿se imaginan ese gozo del apóstol? Ellos están acostumbrados a pedir señales. Y siempre le pidieron señales. El mismo Pedro, cuando el Señor iba caminando en el mar, Pedro le dijo, si eres tú, permite que yo vaya. O sea, eso está pidiendo una señal, está pidiendo una prueba de que era Jesús. Él, ahora, ya transformado por el Señor, por las experiencias vividas al lado del Señor, y de ministrar, y de predicar, ahora está sorprendido y les dice, a quien amáis sin haberle visto. Él estaba viendo el fenómeno ese de cómo se estaba extendiendo el cristianismo. ¿Sí? Y con ese gusto. ¿Por qué les digo gusto? Porque sigue diciendo, sin haberle visto, lo dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, lo repite otra vez, dice, os alegráis con gozo inefable. ¿Sí? Hermanos, la predicación de los apóstoles en tiempos de Cristo y luego después que Él se fue con prodigios y señales. Cuando iniciaba la iglesia, eran los apóstoles, pues, eran judíos, la mayoría, o sea, casi todos eran judíos. Y entonces su forma de mostrar que Jesús era Dios, pues era precisamente con milagros. Por eso decía, pues que curaran enfermos, resucitaban muertos. Vamos a Marcos 16. Pero vamos a leer en el versículo 12, Marcos 16, 12, cuando Cristo ya resucitó y aparece a ellos después de resucitado, y hay un encuentro que tiene con ellos, y les dice, versículo 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos. A ver, voy a leer desde el versículo 9, porque está en el contexto de que muchos no creían, aún entre la gente que lo seguía había unos que no creían. Y dice en el versículo 9, Marcos 16, 9, y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, ¿qué dice? No le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y luego, y ni aun ellos creyeron. Fíjense, está en el contexto de que muchos no creyeron. Y luego dice el 14, finalmente se apareció a los 11 mismos,
estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Se fijan en el contexto? Está hablando de que no le creían, ni aún ya resucitado. Y luego fíjense lo que les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y lo dice: el que creyere, porque no creían, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego fíjense el 17: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. ¿A quién se lo está diciendo? Los 11, o sea, los apóstoles, a los apóstoles, pero de los que crean, de los apóstoles. ¿Los apóstoles qué son? Judíos. ¿Se fijaron? Son judíos. Por eso ahora, hermanos, si alguien viene haciendo milagros, ven por tu milagro, y no es judío, no le creen. No les he dado a ellos hacer señales y prodigios. Por eso la predicación de los primeros, los apóstoles, lo hacían echando fuera demonios. Eran los apóstoles que sí creyeron. ¿Ya? Pero acá en el apóstol, en la carta del apóstol Pedro, ya es la iglesia donde ya no son solo judíos. Ya hay griegos, hay romanos, atenienses, de Gálatas, de toda Asia. Ya no es una iglesia que crece haciendo milagros y prodigios. Es una iglesia que simplemente cree el evangelio porque se los compartieron. Nada más. Y eso es sorprendente para los judíos. Ellos a la fecha todavía no creen. Ellos todavía, como nación, todavía esperan señales, esperan milagros. ¿No creen que el Cristo que crucificaron era el Mesías? Entonces, allí en Marcos 16, está diciéndole a los judíos que creen, echarán demonios. ¿Sí? No al hermano Manolo, no a Rogelio Salas. ¿Sí? Entonces, por eso es bien significativo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corazón de los judíos era duro, Dios sabía. Y por eso les hacía milagros y prodigios para atraerlos y presentarse ante ellos con un propósito. Por cierto, en la Biblia, los periodos de milagros fueron así, con el propósito de presentarse al pueblo de Israel. Fueron, allí empieza en Éxodo, cuando va a sacar a los hebreos de Egipto. Después, todavía en Jueces, todavía con Josué. Pero ya después pasan años, y después viene otro periodo de milagros, que es en el tiempo de Elías, Eliseo, el tiempo de los reyes. Es otro tiempo, son lapsos de tiempo, donde Dios vuelve a llamar a su pueblo para volver a tratar con él. Pero el pueblo se vuelve a alejar. Después el tercer tiempo que viene, donde Dios dice, vuelve a traer a su pueblo, fue en los tiempos de Cristo, cuando viene Cristo. Y el Señor Jesús es lo que hace, resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos, para mostrar que Él era el Mesías. Luego la predicación de los apóstoles también es así. Pero ya aquí en este tiempo,
cuando el apóstol Pedro ya está escribiendo esta carta universal, aquí ya está pasando ese tiempo. Hasta el día de hoy, nuestra predicación no es con señales y prodigios. Simplemente creer sin haberle visto. ¿Sí? El apóstol Pedro, imagino que se sorprendía. Acuérdense que el apóstol Pedro caminó con él, comió con él, estuvo en el monte de la transfiguración con él. ¿Sí? Y su fe se fortaleció, y su fe creció, y fue usado. Pero él está sorprendido porque ahora los gentiles creen sin haberle visto. Por eso la importancia de esta frase que dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. Y luego dice, por eso les digo que estaba emocionado Pedro, porque dice, con gozo inefable. Esta palabra inefable aparece en la Biblia nada más 3 veces. Aquí, en 2 Corintios 12, cuando el apóstol Pablo dice, conozco a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y le fueron dadas palabras inefables. ¿Sí? Que la palabra inefable quiere decir inexplicable, algo que no se puede describir con palabras. Es una información que le dio Dios que no sabe cómo expresarla en palabras, cómo explicarla. Es algo muy grande y muy profundo. Eso quiere decir inefable. Y está diciendo el apóstol Pedro, está sorprendido, yo pienso que está sorprendido, y les dice, os alegráis con gozo inefable. Y no solamente eso, sino que además dice glorioso. ¿Sí? Dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Entienden esto, hermanos? Glorioso. Un amor glorioso. La transformación que estaba haciendo el Señor en estas iglesias, en el corazón de los hermanos, era inefable y glorioso. Por eso les decía que el apóstol los está arengando, los está animando, porque en toda esta porción del 3 al 9 yo he visto que les habla de puras cosas profundas, enormes, difíciles de explicar. Porque si se fijan en el versículo 3, habla de su grande misericordia. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y luego en el versículo 4 dice para una herencia incorruptible, y luego dice inmarcesible, habla de eternidad, ¿sí? Algo grande también. Son palabras superlativas, o sea, que se refieren a cosas grandes y profundas. Está hablando de lo que está haciendo el hombre con lo que está haciendo Dios con los hermanos, porque tienen una fe gloriosa. Y luego dice en el versículo 6, en el versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Otra vez está hablando de algo muy grande, el poder de Dios. Yo creo que cualquiera, que si creyéramos de veras que nos guarda el poder de Dios y nos prospera el poder de Dios y de veras lo creyéramos, seríamos como ellos. ¿Sí? Y nomás para que ampliar un poquito más eso del poder de Dios, si alguien quiere leer Efesios 1:19, si lo tienen por ahí. ¿Se fijaron? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros, los que hemos creído, según la operación de su poder. ¿Se fijan? Está usando palabras superlativas. El versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Se fijaron? Usa palabras profundas, grandes, que nos hablan de grandeza. ¿Sí? Y está hablando de los hermanos, o sea, está hablando de la obra de Dios en los hermanos. El apóstol está, no hay una mejor manera de invitar y estimular al trabajo, a la obra de Dios, que con estas palabras. Cualquiera se anima, si las creemos. Entonces, está diciendo que es un gozo inefable y glorioso. O sea, ¿qué es eso de glorioso? Y para no dar muchas vueltas y ir directo a lo que es, ¿qué es glorificar a Dios? Porque ellos están glorificando a Dios con su trabajo. ¿Qué es glorificar a Dios? En Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, este hermoso capítulo, híjoles, que habla de cómo nuestro Padre, a Jesús, habla al Padre sobre nosotros y nos bendice. Y bueno, no vamos a ver el capítulo, pero los versículos primeros dice, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Muy bien, ¿qué es glorificar? Versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso es glorificar a Dios. Hacer la obra que Dios me manda hacer. Acuérdense que en Efesios 8:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales tiene preparadas de antemano, para que andésemos en ellas. Dios, cada uno de nosotros, Dios tiene un plan de trabajo. Pregúntele a Dios cuál es el plan para usted. Todos, no hay uno que no le tenga a Dios un trabajo asignado. Bien, glorificar a Dios es cumplir con ese trabajo. Él lo está mostrando Cristo aquí. Dice, el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muy bien. Y sigue hablando de la obra que ha hecho el Señor en nosotros. Y luego dice en el versículo, bueno, voy a seguir leyendo el 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. A ver, ¿qué entendemos aquí? Yo he sido glorificado en ellos. ¿Cómo glorifica? Bueno, lo voy a poner con la respuesta. Cuando usted da a conocer el Evangelio a alguien y éste le recibe a Cristo, Cristo es glorificado porque es dado a conocer. Cuando usted discipula a otro hermano, le está dando a conocer quién es Jesús. Está glorificando. O sea, Dios está siendo glorificado por la vida de esa persona que está aprendiendo a conocer a Dios. ¿Sí se entiende? Eso es glorificar. Claro que
también se glorifica a Dios verbalmente a través de la alabanza, también, porque se está dando a conocer a Dios a través de la alabanza. Quienes nos ven o nos oyen y ven que lo estamos haciendo con gozo. Ahora, estamos hablando de un gozo en orden, sí, y porque no estamos hablando de vas a glorificar a Dios con baterías. En Éxodo, cuando Moisés estaba arriba con Dios, hablando con Dios, y que tardó 40 días, el pueblo se desesperó, hizo un becerro, y todos dijeron que alababan a Dios a través de ese becerro. Y se hizo una algarabía, y alababan, pero no era como Dios mandaba. ¿Sí? Y había desorden. Y según ellos estaban alabando a Dios, pero no era como Dios decía, ese era un desorden. Entonces, a Dios se le alaba con orden, se le glorifica como Él merece la honra y la gloria, todo con orden. Entonces, hermanos, concluyendo, les invito a que veamos el Salmo 126. En el Salmo 126, hermanos. Hermanos, queremos tener un gozo inefable y glorioso, hermanos. Debemos glorificar a Dios haciendo lo que Él manda que hagamos. 126. ¿Sí era el 126? 4. Sí. Versículo 4 dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hermanos, ¿a poco no, hermanos? Los que hemos ido a las misiones, ¿a poco no regresamos gozosos? Bien contentos. Cuando empezamos la iglesia de burócratas con el hermano Eusebio, que empezamos allí a tocar puertas, salíamos de 2 en 2, nos repartíamos las cuadras y salíamos y regresábamos bien contentos. No, hombre, una niña recibió a Cristo, un señor recibió a Cristo. No, hombre, fíjense que toqué acá y 2 personas recibieron a Cristo. Regresábamos bien contentos. ¿Sí? Y nos decía el hermano Eusebio, ¿quieren ser felices? Prediquen el Evangelio. Cuando vamos a las escuelitas, hermanos, ¿a poco no regresamos bien contentos? ¿Sí? Con un gozo inefable, o sea, inexplicable. Quienes nos ven y saben lo que hacemos y que andamos bien contentos, dicen, estos están locos. Es la locura del Evangelio, como dijo el apóstol Pablo. Nos consideran locos. Nos consideran locos porque nos reunimos a estudiar la palabra, por alabar a Dios, porque no andamos en lo que ellos andan, porque nos apartamos para el Señor. Estamos locos. ¿Sí? Porque nosotros podemos tener un gozo inefable, que no les podemos explicar a ellos ni lo entienden. Entonces los explicas y no lo entienden. ¿Y por qué vas todos los domingos si está entre semana y nomás estás leyendo la Biblia? ¿Y por qué nomás hablas de la Biblia? Fanático. Estamos locos para ellos. Pero no, lo que pasa es que tenemos un gozo inefable. ¿Sí? Y si al ejercer nuestra fe, al mostrar nuestra fe, pues es una fe gloriosa. Por eso los hermanos de la iglesia primitiva, el apóstol Pedro está sorprendido. Yo pienso que está sorprendido por esas palabras
que usa de grandeza, de la grandeza que Dios produce en los cristianos. Esas palabras inefables, yo pienso que está contento y sorprendido. A quien amáis sin haberle visto, con un gozo inefable y glorioso, glorioso porque da a conocer a Dios a través de su palabra y de su testimonio. Les invito, hermanos, a que tengamos ese gozo y le demos la gloria a Dios. Dios les bendiga.